Muy bien. Para entender bien el ascenso de Bonaparte hay que explicar que Francia había pasado de ser una monarquía absolutista a ser una república. Napoleón lo que hizo fue, al ser un gobierno inestable, imponer un golpe de Estado para quedarse con el poder y propuso los consulados, es decir, la división de los poderes republicanos, es decir, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, en tres personalidades, entre ellas él y dos cónsules más, y más tarde se convirtió en cónsul, en primer cónsul, digamos, que esas tres facultades corrían únicamente para él, y más tarde se convirtió en cónsul vitalicio, es decir, con una suma de poder casi totalitaria, él controló el imperio francés. Básicamente eso. Napoleón se convirtió en el emperador de Francia debido a sus victorias y todos sus logros con las coaliciones enemigas y quedó, digamos, en la cúspide, quedó en su apogeo y justamente fue acá cuando empezó a descender. Cuando estaba en lo más alto de su historia, Napoleón quiso invadir Rusia y justamente no pudo. Si bien salió victorioso, las tropas fueron terriblemente desgastadas por el frío invierno de Rusia y también por la población rusa. El pueblo ruso justamente fue utilizado para desgastar a las tropas de Napoleón. Lo que contaba Rusia era mucho territorio y mucha población. Entonces, los campesinos tranquilamente desgastaron al ejército francés, que era digamos, menor a la población rusa, y fue así como se fue, digamos, poco a poco debilitando el ejército de Napoleón. En la campaña Rusia fueron muriendo por el frío, la falta de comida y justamente el desgaste por la población rusa. Napoleón, a la vuelta de Francia, ya con el ejército sumamente debilitado, a pesar de haber ganado, no había invadido Rusia. Justamente había ganado la batalla, pero no había ganado la guerra, se podría decir. Entonces, fue cuando se formó una alianza entre Gran Bretaña, o sea, se formó una alianza de vuelta con el tema de las coaliciones, donde se unieron Gran Bretaña, Prusia y Rusia para justamente acabar con Napoleón y el imperio debilitado que ya estaba en las últimas, digamos. Entonces, se unieron y tomaron París. Y no le dejaron más opción a Napoleón que abdicar el trono. Justamente Napoleón abdicó en 1813. En 1815, 2 años más tarde, Napoleón volvió al poder en un periodo como se llama los 100 días de Napoleón, donde justamente volvió a Francia, gobernó por 100 días, pero no fue suficiente para recuperar, digamos, su imperio, el imperio que había perdido. Y entonces, justamente y finalmente, en la batalla de Waterloo, en Bélgica se enfrentó a las coaliciones enemigas una vez más y esta vez salió bastante mal para él, porque fue derrotado definitivamente y después fue llevado a Santa Elena aprisionado y después, bueno, después, digamos, posterior al encarcelamiento, murió en 1821. En cuanto al tema de los análisis, en los pensadores constitucionalistas yo elegí a Aristóteles y a Locke. Aristóteles lo explico yo y Locke lo explica mi compañero. Entonces, justamente lo que acabó con Napoleón fue el hambre de poder que él tenía. Se convirtió en un déspota injusto y tirano al estar controlando un imperio gigantesco y crear justamente más territorio. Y justamente por ese hambre de poder fue que fue derrotado. Digamos, él solo se encaminó a su propia derrota. Muy bien. Partiendo de lo que dice Aristóteles, él sostenía que la comunidad, digamos, estaba formada por el individuo y la familia. Como tal, la comunidad era el todo, pero el individuo y la familia vivían dentro de la comunidad y no podían sobrevivir fuera de ella. Justamente lo que Napoleón hizo fue emplear el uso de la razón para cada acción que él hacía, como si fuera un tablero de ajedrez. Por cada pieza que movía, él utilizaba la razón, no movía piezas al azar. Sin embargo, pensaba estrategias y pensaba justamente cada movimiento que hacía para salir victorioso. Eh, bueno, en base a esto y al uso de la razón y la conciencia en las estrategias, Napoleón inició la campaña Rusia y le fue mal. Justamente acá comenzó su caída y fue cuando en la batalla de Leipzig, en Alemania, se enfrentó a las coaliciones enemigas, una vez con su ejército debilitado, a las coaliciones enemigas de Gran Bretaña, Prusia, Rusia, etc. Y fue ahí cuando fue, digamos, despojado de su imperio, desterrado de su comunidad.
fue en ese momento cuando empezó, digamos, su declive. Empezó a caer eh, bastante feo, se podría decir. Porque justamente no se pudo reincorporar a su propia comunidad. Si bien se hizo el intento en su periodo de 100 días, no pudo recuperar al completo, digamos, su comunidad. Entonces, no sobrevivió. Se podría decir que no sobrevivió. Porque la primera, digamos, coalición, cuando a él lo destierran, después viene el periodo conocido como los 100 días, ahí, digamos, hizo el intento de querer como reincorporarse. Sin embargo, no pudo. Porque, bueno, después en la batalla de Waterloo, ahí fue derrotado definitivamente. Esto, la verdad, es una explicación bastante pobre, digamos, de lo que vendría siendo el punto de vista de Aristóteles. Para mí está mucho mejor explicado en el texto. Pero bueno, ahora estoy un poco dormido porque, bueno, nada, recién me levanto y estoy haciendo el video. Pero bueno, nada, eso sería más o menos el análisis de Aristóteles. John Locke fue un pensador del siglo XVII, el cual fue un gran impulsador del empirismo, que consiste en que parte del conocimiento humano se gana a través de la experiencia. Yo lo relacioné con Napoleón Bonaparte, ya que a asumir como cónsul vitalicio, consagró los derechos de la propiedad privada, la igualdad ante la ley y la libertad individual. Además, en la expansión napoleónica, o sea, en las conquistas, cada uno de sus enemigos se unía a él, renunciando al poder para así poder proteger sus derechos naturales. Este análisis, en donde se pone en el foco de atención a Napoleón, que él mismo demuestra cómo su poder fortaleció a causa del riesgo del saber. Él demostrando que su personalidad es enteramente del razonamiento, del saber al arte de la guerra y la fuerza, y que su sombra es también la planeación de estrategias extensas en el punto de fuerte de batalla. Bueno, Napoleón también expandió los ideales de la Revolución Francesa, ideales republicanos y democráticos en una Europa seguida bajo un reinado, y monarquías en donde no existía la soberanía, como Napoleón, va poco a poco invadiendo los reinados europeos, eh, bueno, utilizando o implementando la dominación y, si era necesario, la fuerza. Hola, soy Candela Jaimes y voy a hablar sobre la teoría de Maquiavelo y cómo se relaciona con las secciones de Napoleón Bonaparte. Para tener un contexto sobre Maquiavelo, es importante saber que él decía que para gobernar de la mejor manera tenía que ser querido y amado por el pueblo, pero había que imponerle temor a los que estuvieran cerca de la corona. Es importante recalcar que más allá de que quería ser amado y querido por el pueblo, no podía darle todo lo que ellos pedían por un tema de que el pueblo no se abuse de toda la bondad, por así decirlo. Bueno, y después Napoleón usa como base las ideas de Maquiavelo y quería imponer o ejercer un golpe de Estado contra una convencionada Francia, y Francia en aquellos tiempos estaba pasando por un proceso de liberación contra la monarquía y estaba pasando también por una etapa del anarquismo. Entonces Napoleón, al ver todo eso, como que aprovecha la situación y empieza a imponer poder, y decía que todos los que se acercaban a la corona iban a ser asesinados. Entonces él lo que hacía era asesinar a unos y dejar con miedo o temor a otros. También lo que hacía era, como había crisis económicas, mucha hambruna, etcétera, resolvía todo eso, dejaba atrás las hambrunas y demás. Entonces así se ganaba el amor y el cariño del pueblo para que tenga, como dijo Maquiavelo, amor, cariño del pueblo, pero por los otros que estén cerca de la corona estaba siendo temido.
Y la caída de Napoleón fueron principalmente por la lucha de los bienes y del territorio. Napoleón tomó las riendas del Imperio Franco y alzó su bandera hacia lo más alto, mostrando su superioridad sobre la lucha entre el hombre y el hombre, con el punto de acaparar los bienes y propiedades ajenas, donde su punto de acaparar era la violencia y doblegar la cohesión por lucha de la libertad. En cuanto a la conclusión, que también me correspondía a mí, lo que hice fue un análisis, digamos, de toda la situación planteada de poder de Napoleón y bueno, más o menos llegar a la conclusión de que Napoleón, como tal, que también ya lo dije, era un líder estratega bastante sagaz y en todo momento usó el empleo de la razón. Llegó al poder justamente con el empleo de la razón, más que del arma, digamos, de la espada. Entonces fue en este punto, en esta cúspide, digamos, en su apogeo, que también ya lo mencioné, cuando empieza su caída. Es decir, con su condición imperial y con todo el poder concentrado, se encuentra una dualidad. Es decir, al ser, él luchaba por sus ideales republicanos, los ideales franceses. La república divide los poderes, sin embargo, Napoleón concentró todo el poder para él y fue ese poder mismamente el que lo cegó e hizo que, digamos, fuera desterrado de su comunidad, fuera despojado de su imperio, de su fruto más valioso, de todo lo que había, digamos, conseguido por su hambre de poder.